Asistir por primera vez a una COP o Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas puede ser intimidante. No solo porque es el evento climático más importante del mundo, sino porque durante 2 semanas y en un mismo espacio ocurren decenas de eventos a la vez. Están las negociaciones de los países, las conferencias climáticas, las protestas de las organizaciones ambientales, las premiaciones y muchísimo más. Hemos tratado de hacer una selección de los eventos más significativos para que todos ustedes se sientan por un momento parte de la COP20. Son 195 los países que forman parte voluntariamente de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y todos ellos se reúnen cada año por 2 semanas para negociar alternativas que permitan reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Dónde se reúnen? Precisamente en la COP o Conferencia de las Partes. Este año se celebra la 20ª de estas conferencias y comenzaremos por hablar con los que más saben de este evento. La COP20 atrae la atención de los medios de prensa más importantes de todo el mundo. Aquí hay cerca de 600 periodistas de diferentes nacionalidades. Para ellos se ha adaptado este Media Center, donde pueden enviar sus reportes y trabajar constantemente para sus respectivos países. ¿Se cubre una COP? Sí, es difícil, ¿no? Porque son mucha información simultánea. Mucha información, es un proceso también, ¿no? Es siempre muy complicado hacer a la gente entender que no es una conferencia que va a tener un resultado definitivo, sino que es un paso para algo más. Le pedimos a Gustavo y a Steve que nos expliquen cómo se organizan los países y cuáles son las temáticas que algunos de ellos quieren impulsar. Los países están organizados en bloques, ¿no? Entonces hay hoy algunos bloques muy importantes que son los bloques de los países de anexo 1, que básicamente son los países ricos que tienen metas de reducciones de gases invernaderos. Por otro lado, tenemos un bloque de los países menos desarrollados o emergentes, que es conocido como el G77 más China. Y finalmente tenemos los países que conocemos como los países menos desarrollados, que son los países más pobres, que son los países que están o potencialmente están sufriendo más con los efectos del cambio climático. First week, you've got all these subsidiary bodies. They work on technology issues mostly. They then feed in to the ADP. The ADP then comes up with a negotiating text that then goes to the COP. And then the COP then has to take this text and then send it forward. Now, these other organizations that I was talking about are actually in both of these. So if you're looking at, say the G77, China, or Coalition for Rainforest Nations, they're feeding into both of these processes. So because they're acting like countries almost. You know, they're coming in and they're speaking on behalf of other countries. And it gets kind of confusing because some countries will belong to more than one bloc and they'll be speaking in 2 voices. What's happening in this COP is they have to agree on what constitutes a valid INDC. Because you can't just have countries going out there and saying, we're going to do our own thing. They have to be somehow comparable. Ahora acompáñennos para conocer a algunos de los personajes que juegan un rol importante en la COP. Comencemos por los Negotiator Trackers, o seguidores de los funcionarios. Cuéntame un poco, ¿cuál es el rol de un Negotiator Tracker aquí en la COP20? Bueno, principalmente nosotros seguimos de cerca las negociaciones con nuestras delegaciones de cada país e inclusive a nivel regional también, o sea, todo, por lo menos en mi caso, pues todo lo que es América Latina. So, for example, in my case, as being Italian, what I do is like writing a lot of articles and posts for Italian mainstream media and also for the Adopt a Negotiator website.
Ustedes, va a pasar. los negotiator trackers, pueden entrar a todas las negociaciones, ¿verdad? No, nosotros tenemos permiso de observadores, De solamente. observadores. Entonces podemos entrar a donde se permiten observadores, pero hay a veces reuniones cerradas, que es solamente para las partes. Ya. Y nosotros, para saber qué salió de ahí, ya ahí vuelve a así? jugar nuestra relación con nuestros negociadores. This conference is crucial because if we don't achieve here what is required to do, then we will not be in time for reaching an agreement in Paris. Y el tiempo es muy limitado para hacer acciones, para ejercer acciones, y pienso que las partes deben ponerse de acuerdo y deben dejar de pensar en intereses propios e individuales y deben pensar en los intereses del planeta, que es realmente lo que importa. María Eugenia, Santiago y Federico nos mostraron cuáles son algunos de los espacios que visitan con mayor frecuencia. Lo que hay atrás son salas de reuniones y, digamos, de consultas donde la prensa no puede entrar. Ahí no podríamos grabar, por ejemplo. No, ahí no podemos grabar. Ahí solo podemos estar, digamos, los observadores, ¿cierto? A la plenaria, que digamos son las dos salas grandes, ahí sí pueden entrar prensa observadores. Los funcionarios que vienen a la COP participan en intensas reuniones que van desde muy tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Pero también necesitan un espacio para reponerse, meditar o rezar. Por eso la COP20 ha implementado estas salas de meditación. The Muslim, we are praying 5 times a day, so it is very important that we have a place, a clean place to pray, and I think it was very nice from Bureau, from the government, from the United Nations to arrange this place for us to pray. We have a program in the let's say, on the iPhone. Oh, It will show you that this is the direction. Okay, this is the direction of Mecca. Yeah, and we know also the time for the pray. Quienes nunca antes han participado en una COP pueden pensar que todo este espacio ha sido construido solo para recibir a los funcionarios y expertos que trabajan para llegar a un acuerdo climático global. Sin embargo, en cada conferencia, las instituciones ambientalistas, los jóvenes, los que se interesan por el cuidado del planeta, tienen la posibilidad de expresarse. Por ejemplo, este grupo de jóvenes tomó por unos minutos uno de los accesos centrales para exigirle a los gobiernos que se comprometan a frenar el consumo de combustibles fósiles. ¿Cómo se han concentrado por esta causa común? Bueno, hay muchos jóvenes que los jóvenes es un constituyente oficial de las Naciones Unidas. Entonces, los que vienen aquí tenemos que trabajar juntos para asegurar un mundo mejor. Estamos aquí, trabajamos muy duro, también estamos adentro con las políticas y tenemos muy buenas políticas, pero lo que tenemos que nadie más aquí tiene es el papel y el voz moral de la juventud y de las generaciones del futuro. 한번 더. Talk about love, talk about care, talk about climate change. Unos minutos después, estos entusiastas jóvenes coreanos entran en escena para tratar de generar conciencia sobre la necesidad de luchar contra el cambio climático. Come on, let's go, let's go! Yeah! Yeah! Woo! Okay, how's the time? Woo! This is yours. Oh, thanks. This is yours. Thank you. There you go. Thank you. Okay. So we can recognize the people, have the climate change about the Earth and next generation through this campaign. Mm-hmm. Yeah. And this is the paper wallet, right? Yeah, world paper. And there's no carbon zero, no carbon emission, and no climate debt. Días más tarde, este grupo de ciudadanos de diversos países se organiza para protestar contra la empresa Shell. Incluso se toman la libertad de irrumpir en una de las salas para evitar que la corporación presente uno de sus proyectos. Y lo que está diciendo la Shell, que ellos pueden ahora
seguir utilizando combustibles fósiles, porque ya la tecnología emite menos, ¿verdad? Entonces van a capturar las emisiones con una tecnología que no han inventado todavía, que es la captura y almacenamiento de carbono, que todavía no funciona, ¿verdad? Claro. Pero ellos quieren seguir emitiendo carbón, seguir consumiendo fósiles. ¿Por qué? Porque les dejan muchas ganancias. A nosotros nos parece que es criminal. In Nigeria, majority believes that oil is a curse rather than a blessing. So therefore, we say that Shell has no place in the COP. Shell has no place in the negotiations. Shell has no place in the future of the economy of Nigeria. This is why the civil society is protesting. They need to understand that the time to respond to climate change is now. Si hay un clima que se respira en la COP20, es un clima de democracia. Por eso quienes quieran expresarse siempre tendrán un tiempo y un lugar para hacerlo. Os invito a todos. I'd like to invite all of you to join us today in song for the Fossil of the Day song. Cada uno de estos días, varias instituciones ambientalistas se reúnen para organizar una premiación conocida como The Fossil of the Day, o el fósil del día. Fossil of the day, fossil of the day. Who is bad, who is worse? Fossil of the day, fossil of the day, fossil of the day. La idea es premiar cada tarde y durante las 2 semanas de la COP al país o los países que priorizaron sus propios intereses y que no pensaron en el cuidado del planeta. Es un premio dado al país que es lo mejor, siendo el peor. That does the most to do the least. Que hace lo más para hacer lo menos. And tries the hardest to make sure that we do not reach a fair, just and binding agreement here. Y que hace lo más posible para asegurar que no llegamos a un acuerdo justo, adecuado y justo. Logramos grabar 2 de sus premiaciones y a varias de sus víctimas. We would like to award Australia today. Hold your sign. If you can hold that with your beer and your carbon bubble. And the award, we'll take there you go. The United States of America and Japan. Es un proceso. La gente va pensando en esto todo el día y a veces se ve. Alguien dice algo y está como, ay, esto tiene que ser un fósil. Así lo llevan a la asamblea y tomamos todas las propuestas, lo discutimos. Como algo inusual, 3 países recibieron esta semana el Rayo del Día: Alemania, Colombia y Perú. Los 3 fueron premiados por aportar dinero a fondos climáticos que permitirán ayudar a los países más vulnerables. Pero además, durante la COP20, existen días elegidos para priorizar alguna de las temáticas que forman parte de las negociaciones de países. Hubo un día bautizado como el Red Day. En esa fecha se organizaron diversas ponencias para informar sobre cómo los países trabajan en la implementación del mecanismo REDD, que busca mitigar la deforestación y degradación de los bosques. Aquí en Lima estamos creando la manera de implementar el proyecto REDD Plus, porque necesitamos que el Perú sea un país con una gran superficie de bosques. Necesitamos que el mecanismo REDD Plus sirva para darle valor al bosque, pero no solo el valor del mercado, no solo el valor en sentido económico, sino el valor en términos de las culturas, biodiversidad, el valor de los sistemas ecosistémicos, el valor integral del bosque. También hubo un día destinado para escuchar las exigencias de los jóvenes. Y uno más para priorizar el rol de las mujeres en la lucha contra el cambio climático. Uno de los días más esperados durante la COP20 fue la llegada de las autoridades más representativas.
Durante la primera semana, las reuniones en la conferencia son lideradas por los expertos de cada uno de los 195 países. Ellos discuten y preparan los documentos que luego serán revisados y aprobados durante la segunda semana por los altos funcionarios en las reuniones de alto nivel. Para alentar a los países a terminar esta conferencia con un borrador del Acuerdo Climático Global que debería ser firmado en París en la COP21, llegó Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas. La ciencia no solamente ha hablado, sino que realmente está gritando desde los techos. Nuestro planeta está con fiebre. Ya no podemos quemar nuestro camino hacia la prosperidad. Tenemos que tomar acciones inmediatas para el clima, y cuanto más las demoremos, tanto más tendremos que pagar. A inicios de esta semana comenzaron a llegar algunos líderes de Estado. El primero fue Evo Morales, presidente de Bolivia. El presidente Morales responsabilizó del calentamiento global al capitalismo. Y nosotros estamos convencidos, como el Estado Plurinacional de Bolivia, que representa a los distintos movimientos sociales de Bolivia, que el origen del calentamiento global es el capitalismo. Si no paramos, ¿no?, la temperatura, posiblemente de acá a 20, 30, 40 años va a estar sobre 3, 4, 5%. Imagínense en qué situación se va a encontrar el mundo, no solamente Bolivia. Y es la posición de Bolivia. Nosotros como gobierno salvamos una responsabilidad ante las futuras generaciones. Días después llegaron a Lima la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Estos tres países, junto al Perú, conforman la denominada Alianza del Pacífico y se reunieron en una conferencia de prensa para anunciar su posición en la lucha contra el cambio climático. Sabemos que si no alcanzamos un acuerdo en la próxima conferencia de París, es posible que estemos llegando demasiado tarde. El éxito de la COP21 del año próximo dependerá en buena medida de los acuerdos alcanzados acá. Y eso significa que no tenemos derecho a fallar. Colombia es uno de los países más vulnerables. Hemos ya sufrido enormes consecuencias del cambio climático y estamos por eso dispuestos a hacer lo que esté a nuestro alcance para colaborar con el resto del mundo y ver cómo podemos reducir los efectos y mitigar las consecuencias de este fenómeno. México aportará, como ya lo señalamos anteriormente, 10 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima y 20 más al Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Este año la COP20 se trazó como meta recaudar 10.000 millones de dólares para el Fondo Verde. Este monto será destinado para ayudar económicamente a los países más pobres y vulnerables frente a los efectos del cambio climático. Los países de la Alianza del Pacífico han hecho un aporte que bordea los 22 millones de dólares. Y la buena noticia es que la meta de recaudación se cumplió. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, también llegó a Lima por unas horas y anunció que sumarían un monto importante al Fondo Verde y que para el 2020 reducirían considerablemente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Da un gran gusto poder decirles que debido a toda esta ardua labor tenemos ahora suficientes aportes de la comunidad internacional para llegar y exceder el Fondo Verde Climático, que ahí va a ser de 10.000 millones. Los Estados Unidos se enorgullecen de poder contribuir con 3.000 millones de dólares. Y nos encanta el anuncio que tuvimos de que Australia, Bélgica, Colombia, Perú, en días recientes nos han ayudado a superar este escollo para que este fondo pueda tener éxito en ayudar a las naciones con mayores cargas
para que puedan responder con más prontitud ante el cambio climático. Estados Unidos está cumpliendo con sus compromisos para cortar las emisiones de gas invernadero para el 2020. Es la razón por la que recientemente pudimos anunciar nuestra meta después del 2020 de reducir emisiones de 26 a 28% de los niveles del 2005 para el año 2025. Si son ustedes una nación grande, desarrollada y no están ayudando, no encabezan esto, entonces son parte del problema. Y como les comentamos al inicio de este reportaje, en la COP20 siempre ocurren cosas. Conferencias, protestas, negociaciones, performances y muchas de estas actividades se desarrollan en los pabellones asignados para los países. Por ejemplo, en el pabellón de China, los visitantes pueden aprender a escribir algunos ideogramas, e incluso ensayar algunas palabras. How much time takes to learn Chinese calligraphy? You can pick it up within 1 week. Yes, in 1 week? Mm-hmm. Maybe in 10 years I can learn Chinese. No, you don't need 10 years. You can pick it up very quickly. Yes? Yeah, I hope just so. like how you pick up the Kung Fu, right? Okay. Chinese Kung Fu. How do you say climate change in Chinese? 气候变化。气候变化。变化。气候变化。how in Dao中文校。En el patio, los famosos Gastón Acurio y Virgilio Martínez se juntaron para cocinar con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, Cristiana Figueres, y el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Se buscaba promover el uso de las cocinas mejoradas y seducir a los invitados con una pequeña pero significativa muestra de la cocina peruana. Bueno, tenía una asistente de cocina de lujo, pues, ¿no? Y ella también de hacer un ceviches vegetales es algo que realmente sinónimo de sostenibilidad y conexión con la tierra, ¿no? Implica también hacer un llamado de atención a los gobiernos para que inviertan en el cambio de estas cocinas por las otras, en programas de distinto tipo social y que la ciudadanía va a apoyar completamente, porque son recursos que nosotros como ciudadanos aportamos con nuestro trabajo al Estado, ¿no? Y qué mejor manera de hacerlo con este tipo de actividades y acciones que contribuyen a los problemas del cambio climático y en consecuencia a nuestras vidas también. No podíamos marcharnos de la COP20 sin conversar con una de las figuras más representativas de esta conferencia, Rajendra Pachauri, el presidente del IPCC. When you get this kind of recognition, you feel inspired to do much more. This is one factor that perhaps has led to the 5th assessment report, which in my view, we started work on the 5th assessment report actually after 2008. So it's taken about 4 to 5 years. That's how long it takes. We cannot take the risk, and that's why we have to adapt to the impacts of climate change. But most importantly, we also have to mitigate the emissions of greenhouse gases. So I feel very optimistic that this COP will be very successful. And let me say, the presidency of the COP, the government of Peru have been absolutely outstanding in organizing everything. En este lugar existe una muestra representativa de las distintas naciones que conforman nuestro planeta. La diversidad es impresionante, así como lo es el trabajo y la dedicación de más de 6.000 personas que trabajan para proteger el medio ambiente. ¿Cuál es tu nombre? Marcela. Marcela, ¿de dónde vienes? De Colombia. Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo bastante importante y yo creo que hay que reconocerlo, especialmente durante las negociaciones. Where are you from? Noruega. Norway is a really rich country, and I think that we should do a lot to help developing countries mitigate and adapt to climate change. Guatemala está con la Asociación Independiente de Países Latinoamericanos, AILAC, y desde esa posición estábamos impulsando que el documento jurídico vinculante contenga
como principio fundamental las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Where are you from? Pakistan. Our delegation. Head of delegation, and we are just here to participate in all the COP proceedings. Where are you from? I'm from Chad. From Chad. And why are you here in COP? I'm here just to defend the indigenous people rights, the gender sensitive, and to make sure that the negotiation is going to be a right-based approach for all the peoples. Hemos tratado de explicarles qué es y cómo funciona una COP, quiénes son los personajes principales y qué nos espera si no llegamos a un acuerdo climático global el próximo año. Por lo pronto, cada país ha adelantado las contribuciones que hará para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus territorios. Entonces, el camino ha sido muy bien trazado en Perú. Esperemos que este capítulo se cierre en la COP21 en París.